En la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, ahí la palabra nos deja una reflexión que yo creo que es la espina dorsal del tema que vamos a compartir el día de hoy. Y ahí el Señor nos dice, Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Esto es palabra de Dios. El Señor nos enseñó a amar. Lo que vino a enseñarnos Jesús aquí durante su ministerio público, en su vida pública, fue amar. Nos enseñó muchas cosas, pero principalmente todo se resume en una misma raíz y es el amor. Y es por eso que el día de hoy vamos a abordar el tema de cómo demostrar nuestro amor a los hermanos. Y esto va más allá de demostraciones afectivas o de palabras, sino como nos dice la palabra, con hechos. Porque no podemos conformarnos simplemente, como nos lo dice San Juan en su primera carta, amar a los hermanos en el fondo de nuestro corazón o con puras palabras. Todos sabemos que las palabras pueden ser mentiras, ¿no? Nadie tiene, eh, eh, puede comprobar de manera innegable que una palabra sea verdad o no, salvo la palabra de Dios, ¿no? Pero que algo que diga yo, que diga Luis, que diga Alejandra, que diga Carla, que diga Laura, que diga Arcelia, sea verdad. Esas palabras de amor pueden ser simplemente palabras. Puede ser que también desde el fondo de nuestro corazón amemos a los hermanos. Pero si no damos ese paso extra, le falta ese ingrediente extra que Jesús vino a mostrarnos, que son los hechos, porque Jesús vino a sanar y restaurar corazones, a liberar a los oprimidos y mostrarnos el camino a la salvación. Y es por eso que tenemos que demostrarle a los hermanos, y en especial a los que nos caigan mal, en especial a los que nos han agraviado, a los que nos han ofendido, es importante demostrarles nuestro amor y que estos también lo sientan. Habrá personas que su misma ceguera, que sus mismas situaciones de su vida les impida verlo, que, que simplemente sean incapaces de ver esos actos de amor. Más adelante daremos algunos ejemplos. Pero una de las primeras formas de demostrar ese amor, llevar ese amor a la acción, y recuerden que el Señor nos da ah, dentro de los 7 dones del Espíritu Santo el don de piedad, ¿no? Que es el ajustarnos a la voluntad de Dios. Y Dios es amor. Nos llama a amar, nos llama a preocuparnos y que nos importen los demás. Y eso nos lleva a la misericordia, es el amor llevado a la acción. Y es por eso que es muy importante la oración. Y yo sé que esto puede sonar muy trillado, pero la oración es la forma en la que el Señor nos indica en qué debemos servir y cómo emplear esas herramientas, esos dones que el Señor nos vaya dando para ponerlos al servicio de la comunidad. Que los dones que se ponen al servicio de la comunidad se llaman carismas, que proviene del griego caris, que significa regalo. Que a diferencia de los dones del Espíritu Santo, que todos tenemos derecho a ellos, los carismas el Señor los da conforme a su voluntad y conforme a las necesidades de la comunidad. Pero la importancia de la oración y sobre todo de la oración de intercesión es la acción, el acto de amor que hacemos, porque la intercesión viene del latín intercedere, que significa ponerse entre o en medio de.
Es decir, cuando nosotros oramos por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por el vecino, por el que te cae gordo, el que te desfalcó, el que te robó, uno se está poniendo entre las necesidades de esa persona y Dios, uno está aquí en medio pidiendo por esa persona, pidiendo bendiciones para esa persona. Eso en sí es un acto de amor y es un acto de amor poderosísimo porque la oración tiene poder. Les voy a dar un testimonio así rapidito. Hace unos días el Ministerio de Sanación nos pidió una oración por una persona que tenía un tumor cerebral y le iban a operar. Y muchos hermanos se pusieron a orar por estas personas. Y cuando el muchacho estaba en el quirófano y abrieron para sacarle el tumor, se dieron cuenta que no había nada. Los doctores no hallaron nada, nada más hallaron rastros de sangre, como si se hubiera deshecho el tumor. También hay que entender que el Señor obra conforme a su voluntad y conforme lo que también favorece a nuestra santificación y al plan perfecto que tiene para nosotros. Pero Dios quiere cosas buenas para nosotros. Dios nos quiere felices, nos quiere llenos de amor, nos quiere sanos, nos quiere salvos, nos quiere llenos de paz. Y es por eso que nunca tenemos que soltar la oración. Es por eso que siempre, en cada momento de nuestros días, hay que estar recordando, oye Señor, muchas gracias por eso. Oye Señor, se te atravesó alguien con el carro, decir, bueno Señor, no sé qué circunstancias traiga, pero bendícelo Señor. Nunca duden del poder de la bendición, nunca duden del poder de la oración. Pero para poder hacer una oración fecunda, tenemos que vivir un proceso de conversión. Un proceso de conversión. Y la conversión significa decirle sí a Jesús. Un proceso de conversión genuino conlleva al querernos dejar guiar por el amor de Dios. Conlleva que queramos el bien para los hermanos. Es difícil, sí, es muy difícil, sí, sobre todo en estos momentos de pandemia. Mi esposa y yo servimos en un grupo que básicamente fusionaron a los ministros y los de hospitalidad en un solo grupo y, y nos encargamos de atender todo lo que tenga que ver con las medidas sanitarias, ¿no? Para estar conforme a lo que nos dicta la arquidiócesis y el gobierno. Y es difícil porque hay personas que traen situaciones particulares, que vienen con mucho apuro, que traen mucho dolor o que simplemente están malhumorados y pues muchas veces no recibimos el trato que a nosotros nos gustaría, pero tenemos que responder con amor porque lo que estamos tratando de ayudar, lo que tratamos de colaborar y es un grupo de como 40 servidores en la parroquia de San Jorge, es hacer que los hermanos y las hermanas puedan tener acceso a la Eucaristía, que puedan vivir una vida sacramental plena. ¿Hacer exacto amor es difícil? Sí. Ya hace un par de semanas le platicaba a algunas de los hermanos aquí presentes, de una situación que tuvimos ahí, que sentíamos mucha eh, pesadez, mucha tristeza, ¿no? Por algunas situaciones que nos habían pasado durante el servicio y el Señor eh, nos respondió dándonos una palabra maravillosa que más adelante la vamos a citar para una dinámica que vamos a hacer. Entonces, de ahí la importancia de la conversión, porque la conversión implica tener la mirada fija en Jesús, implica querer ser parecidos o lo más cercano, irnos perfeccionando a lo que realmente somos, que somos imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas de amor, porque es a través del amor que obtenemos esa paz duradera, no a través de los engaños del mundo, no a través de los vicios, ni de la ropa, ni de los bienes materiales, ni nada de eso. Es a través del amor, es amando. Y parte de la conversión implica también un proceso de renuncias a los chismes, a las críticas, a los egoísmos, y es difícil. El mismo Jesús nos lo dijo, que para el hombre, que para la mujer,
Alcanzar la salvación por sí mismo es imposible. Pero la buena noticia es que a través de la vida de Jesús, a través de de esas inspiraciones y de esos dones que nos da el Espíritu Santo, que nosotros podemos alcanzar esa meta que es seguir a Jesús, que es alcanzar nuestra salvación, que es el convertirnos en un otro Cristo, que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que estar en comunión, en unión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que vayamos siendo cada vez más dóciles a sus inspiraciones para ayudar a la construcción y edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual Jesús es cabeza. Esta unión con Dios nos hará canales por los cuales el Señor podrá trabajar a su gusto. Pero si nosotros no ponemos bases sólidas, si no tenemos la base de nuestra fe bien cimentada en la palabra, bien cimentada en el amor, pues nos vamos a caer con cualquier ventarrón. Porque el amor al prójimo implica amar de manera cariñosa, cálida, con el amor de Cristo, como Cristo nos amó a nosotros, como Cristo nos ama a nosotros, sin importar lo que los otros hermanos hagan, sin importar lo que el hermano nos dé, porque Dios no nos manipula, Dios no nos obliga, no nos dice, mira, por aquí te tienes que ir. La prueba más grande e inequívoca del amor de Dios es nuestro libre albedrío. Él nos deja decidir entre el bien y el mal. Entonces, una vez entendiendo eso, podemos comprender, podemos sentir, podemos empezar por la empatía, luego dejarnos mover por la caridad y luego sale misericordia por las situaciones de los hermanos. Porque cuando no amamos al prójimo, hacemos lo opuesto a lo que Cristo hizo. Hacemos lo opuesto a lo que Cristo sigue haciendo y sigue renovando día con día. Y todos los aquí presentes nos decimos seguidores de Jesús. Todos los aquí presentes aspiramos a ser ese alter Christus que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Pues para eso tenemos que amar. Para eso tenemos que amar. Porque el amor se opone a las iras, a las rencillas, a las divisiones, a las discusiones, a las envidias. Y eso lo vemos inclusive dentro de nuestras mismas parroquias. Porque Jesús quiere sanar nuestras relaciones en la comunidad. Quiere que vivamos libremente. Quiere que vivamos llenos de gozo. Pero para eso tenemos que romper esas cadenas, esos enemigos de la comunidad que vimos en semanas anteriores, que son factores de división dentro de, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por ejemplo, un mal muy grande es discutir sobre cosas sin importancia, ser chismosos, como lo vimos hace un par de semanas. Y esto inclusive dentro de las mismas parroquias lo vemos. Si vemos que alguien hizo algo malo, hay que aplicar el método Paulino. Primero se le dice en lo privado, oye hermano, esto no está bien. Si no entiende a la segunda, bueno, con uno o dos testigos. Ya una tercera vez, bueno, ya lo haces de manera pública. ¿Por qué? Porque esa persona reiteradamente está cayendo en el mismo error. Pero hacerlo así es difícil. Hacerlo así es difícil, porque muchas veces cuando queremos caer en la corrección a nivel público, este, ahí es donde el enemigo nos puede poner la trampa, haciéndonos sentir que tenemos la potestad del derecho de decir, nosotros estamos en lo correcto, tú estás mal, entonces te tienes que callar y tienes que decir, sí, me equivoqué. No, en lo que nos invita el Señor es actuar con caridad, actuar con amor, tener paciencia,
Y para demostrar el amor tenemos que hacer lo siguiente, que es acoger, perdonar y dar. Lo voy a repetir, acoger, perdonar y dar. Acoger, es decir, que todo el que se acerque a nosotros, y esto es muy importante, nosotros lo tenemos que recibir con cariño, amabilidad y una sonrisa. Hay que entender que aunque esas personas podrán tener sus situaciones particulares, sus situaciones de pecado, pero que están haciendo el esfuerzo por acercarse a Jesús, pues uno tiene que actuar con esa caridad, con ese amor y con la fe de que el Señor quiere obrar en sus vidas, pero que el proceso que va a llevar ese hermano es diferente al tuyo o es el diferente al de tu esposo o de tu esposa. Cada persona es diferente, cada proceso de conversión es diferente. Y de ahí la importancia de perdonar. Perdonar las injurias, las ofensas, las faltas de atención. Pero para perdonar hay que aprender a amar. No hay perdón si no hay amor. No hay perdón si no hay amor. La mayoría de las personas nos quedamos en la primera etapa del perdón, que es el reconocer que tengo que deshacerme de algo que me está intoxicando, ¿no? Decir, bueno, tengo que perdonar, pero no puedo, pero por lo menos lo reconocen. Pero ya cuando damos el siguiente nivel, al siguiente nivel de perdón, pues uno dice, bueno, Señor, sí, le perdono a esta persona esta ofensa que me hizo, pero no hay reconciliación ahí. Que no necesariamente es pecado eso, no. Pero el Señor nos llama a siempre a la reconciliación, al perdón y a la reconciliación, al perdón y a la reconciliación, porque el mismo Dios lo hace con nosotros. A través del sacramento de la reconciliación nos perdona nuestros pecados y nos reconciliamos con Él y volvemos a ese estado de gracia y tenemos derecho, acceso a esas gracias y bendiciones a las cuales tenemos derecho por ser hijos suyos. Y no tiene nada de malo, pero tampoco no es lo opción de decir, bueno, perdono, pero no hay reconciliación. El máximo nivel de perdón es el perdón y la reconciliación. Pero para eso también necesitamos pedirle al Señor que nos dé el poder de perdonar, que nos dé el poder de perdonar. Una de las cosas que más se trabaja en la oración de sanación, en sanación interior, es el perdón. Porque podrán haber sido los hermanos o las hermanas, no, a lo mejor ellos no fueron los que hicieron la agresión, que hicieron la cosa mala, pero ellos traen esa herida y esa herida los impide ser felices, los impide ser plenos. Pero es hasta que el Señor les sana esa herida y los ayuda a perdonar, les da ese poder de perdonar que ellos realmente se liberan. Porque recuerden, como nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, es por el amor por lo que seremos juzgados. Es por el amor por lo que seremos juzgados, no por las obras buenas que hemos hecho, sino por el amor. Podremos dar mucho dinero a los pobres, pero si nomás lo estamos dando, ay, bueno, pues hago donaciones porque al cabo las deduzco de impuestos, les demeritas mucho, ¿no? La buena acción, que no tiene nada de malo con una persona que dé donaciones y que diga, bueno, dono esto, lo puedo decir impuestos, pero lo hace de buena gana y dices, bueno, eso también está bien, pero tiene el mismo valor cualquier acto, sea grande, sea chiquito, si es hecho con amor genuino, cuando es hecho con un amor profundo, cuando es hecho con como si Jesús lo estuviera haciendo, porque Jesús siempre actuó con amor, siempre buscó liberar al oprimido, buscó sanar al enfermo, buscó consolar al desconsolado. Y de hecho el Papa Pablo VI en 1975, en un congreso carismático, la renovación tenía pocos años de haberse gestado dentro de la Iglesia Católica, él exhortó a estas nacientes comunidades a que el fruto del Espíritu Santo fuera el amor. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, allí el Señor nos dice, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. Esto es palabra de Dios. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y ustedes cierren sus ojos y digan, yo, y dicen su nombre, yo, Carlos, soy paciente. Yo, Carlos, soy servicial. Yo, Carlos, yo, Laura, yo, Carla, yo, Alejandra, yo, Luis, yo, Arcelia, no soy envidioso. No hago alardes. Ahí el Señor nos está enseñando cómo amar. Porque también la palabra ahí en el siguiente versículo nos dice, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. Hagan este ejercicio, 1 Corintios capítulo 13 y del versículo 4 para abajo, y vayan poniéndose ustedes dentro de la palabra. Ustedes digan, yo esto, yo lo otro, yo no tal. Y así el Señor les va a ir mostrando es cómo se tiene que amar, qué es lo que tenemos que corregir. Ahí mismo nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando. Porque el don más grande es el amor. Porque del amor parten todas las demás bendiciones. Porque sin amor cualquier acto que hagamos, pues va a ser un acto vacío, va a ser un acto a medias. No busquemos, como dice San Francisco en su oración, ser comprendidos, sino comprender. No ser amados, sino amar. Porque dando es como recibimos y perdonando es como el Señor nos perdona. El amor es la misma esencia de Dios Padre. El amor nunca pasará y nosotros tenemos que permanecer en el amor. Y la manera de permanecer en el amor es amando a nuestros hermanos. Y eso nos lleva al dar. Y no es dar nada más lo que nos sobra, dar dinero, cosas que no nos sirven, sino darse uno mismo, dar lo que realmente necesita el hermano. Y para esto el Señor nos da esas herramientas para llevar a cabo esa obra. Pero tenemos que darnos uno mismo. Porque si uno no se da, el Señor no puede obrar a través de ti en beneficio de los demás. Bueno, el Señor sí lo puede hacer, pero el Señor quiere que nosotros también seamos dóciles al Espíritu Santo, que nos ajustemos a su voluntad. Por ejemplo, los apóstoles Pedro y Juan un día vieron a un tullido y le dijeron que no tenía ni oro ni plata, pero lo que tenían se lo daban. Y en el nombre de Jesús hicieron que ese tullido caminara. El Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a dar, no lo que nosotros pensamos que debemos dar, sino lo que necesita verdaderamente el hermano. Por eso también es muy importante la escucha, escuchar cuáles son sus necesidades, ver cuáles son sus necesidades, ver cuáles son sus heridas, porque a veces nos sentimos tan grandes, o es decir, tan pocos niños, y recuerden que somos niños a los ojos de Dios, somos bebés espirituales que estamos aprendiendo a caminar dentro de esta corriente de gracia, que no sabemos ni demostrar nuestro amor ni nuestro cariño. A veces el hermano puede necesitar un apretón de manos o un te quiero o un hola, ¿cómo estás?
Entonces pidámosles al Señor que nos quite las inhibiciones y que sepamos darnos en el amor, que podamos ser esos fieles imitadores de Cristo. Esto no quiere decir que nos volvamos una comunidad demasiado demostrativa, ni querendona y que ni nada por el estilo, sino ser unidos, ser fraternales, ser cálidos, ser personas que sirvan y que apoyen a aquel que necesita ese amor fraternal, que necesita esa palabra de aliento, que necesita de ese consuelo. Porque una de las peores cosas que nos puede pasar en muchas ocasiones es quedarnos tristes por no, por decir, bueno, es que como que no tenía ganas, entonces lo hice al mínimo y, y luego ves que el hermano sigue sufriendo. La meta es que nadie se quede triste por tratar, por intentar, por amar, que en nosotros siempre hay un reflejo del Señor y para esto tenemos que llenarnos de Él. Y antes de ir a hablar de Dios a los hermanos, tenemos que hablar de los hermanos a Dios, a interceder, a orar, pedir por aquellos que han hecho cosas que no nos han gustado, que nos han ofendido, personas que mirieron en el pasado, que nuestro testimonio en esta familia, en esta comunidad, sea un testimonio de paciencia, sea un testimonio de perdón, sea un testimonio de alegría, sea un testimonio de actitud cristiana, es decir, una actitud de amor hacia todos. Hermanas y hermanos, con esto finalizamos la clase del día de hoy.